Vamos a hablar con un candidato presidencial, el candidato por el Frente Despertar, José Luis Espert. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Muy buen día. Bueno, ¿cómo se preparan para las elecciones, justamente teniendo en cuenta que ustedes son, una fuerza nueva, de un perfil muy marcado, liberal, de derecha, con el Partido Libertario, el Partido Unir? ¿Qué expectativa tienen para el 11 de agosto? Bueno, nuestra propuesta, como es de sentido común, más allá de otras etiquetas, es una propuesta que está teniendo muy buen eco en la gente. Por ejemplo, según el consultor político Federico González. ¿Quién? Perdón. El consultor Federico González. Federico González. Político, sí. González. Nosotros, el Frente Despertar, entre los jóvenes entre 16 y 30 años, somos la fuerza más votada del país a nivel nacional, con 31% de intención de voto, seguido por Cristina Kirchner con 25 y Macri con 20. ¿Entre los jóvenes? Sí, por eso, entre la franja de 16 a 30 años nosotros seríamos los ganadores de la elección. Después, nuestra intención de voto pasa a ser de 4 o 5 para las franjas de 30 para arriba. En promedio, tomando toda la población, estamos entre 7 y 8 puntos. Así que estamos, pero no contentos, estamos eufóricos pensando que nosotros éramos 0 en diciembre del año pasado cuando yo anuncié mi candidatura. Y además, con la gran alegría que la UCD, que forma parte del Frente Despertar, vuelvo a tener un candidato liberal después de 30 años. Así que estamos muy contentos trabajando con todo y con este eco que tenemos en el país, ¿no? ¿Cuáles son las principales propuestas que usted haría si llega al gobierno, ¿no? Las primeras medidas. Bueno, nosotros vamos a decir en campaña exactamente lo que hacer para que la decisión lo que va a votar, en lugar de votar eslogan vacío de contenidos como los que nos tiene acostumbrado la política tradicional. Nosotros creemos que Argentina tiene que ir a un sistema que deje de destruir a la gente de trabajo como ocurre el sistema que rige en Argentina de hace décadas. Es un sistema que termina con la gente sufriendo devaluaciones, impuestazos, tarifazos cada tanto. Este sistema hay que terminarlo, y la manera de terminarlo es hacer algunas cosas básicas, como por ejemplo ir a una economía abierta al comercio que compita con el mundo, ir a una gran reestructuración de todo el gasto del Estado para bajar el déficit y también para bajar impuestos. La gente no da más de pagar impuestos y la gente tiene que ser atendida con esta demanda. Y en tercer lugar, tenemos que tener una legislación laboral que en vez de provocar lo que ha provocado, y por ejemplo, entre otras cosas, que 5 millones de trabajadores privados estén trabajando en negro, donde ahí no hay ningún derecho laboral ni ningún derecho social, tengamos una legislación laboral que promueva la creación de empleo. Así que estas son las 3 directrices económicas más grandes, los grandes títulos. ¿Y en la reestructuración del Estado, por dónde empezaría? Los públicos, tenemos que hacer una gran reestructuración, por lo menos para el periodo de gobierno, de una planta de personal excesiva y transformarlo en empleo capacitándolo y bajando los puestos laborales. Por eso la tercer pata clave de nuestra reforma económica es la reforma laboral. Claro. Ahí está el problema de los sindicatos, ¿no? El viejo problema de los sindicatos y el peronismo en pie de guerra en el Congreso. Porque una reforma laboral tiene que ir por Congreso. ¿Ustedes plantean una negociación con los sindicatos y con los empresarios? A ver, acá el problema que han tenido todos los proyectos de reforma laboral es la primera, que nunca se dijo en campaña lo que se iba a hacer. Y esto me parece central a mí. Una vez que uno propone una reforma laboral para proteger al trabajador, no para destruir trabajadores, todo lo contrario. Una vez que uno dice, a ver, pongámoslo antes de la reforma. Nosotros estamos con estas leyes laborales, con trabajadores cobrando miserias, con empresarios que se funden si deciden echar a una persona porque la legislación laboral hace que la indemnización por despido provoque 20 trabajadores en la calle y no uno solo. Y encima, por si fuera poco, tenemos una legislación laboral que está provocando que 5 millones de trabajadores, 1/3 de los trabajadores privados trabajan en negro. Yo no veo cómo es posible que alguien defienda estas leyes laborales. Por lo tanto, la primera cosa que hay que hacer es decir que estas leyes laborales son nocivas para el trabajador y nocivas para el que genera empleo, que es el empresario. Si esto lo vota la ciudadanía, no veo por qué el ámbito natural para discutir estas cosas en el Congreso va a estar completamente desconectado
de lo que ha votado la gente. Por eso, ahora, negociaremos en el Congreso, no aparte del Congreso, con las corporaciones, con estos sindicatos que se han visto beneficiados a costa del trabajador, de ninguna manera. Y en cuanto al tema de la racionalización de empleo público, ahí siempre está el cuello de botella de los sindicatos, digamos, estatales, ¿no? Los sindicatos municipales, el UPCN, ATE y demás. Cuando llegó Macri también llegó con una idea de racionalizar el gasto en personal y finalmente terminó aumentándolo. Bueno, habría que acusarlo a Macri por eso. Nosotros tenemos absoluta claridad de lo que hay que hacer en ese sentido. Ahora, ahí lo que hay que decirle al sindicalismo estatal es que al revés de lo que nos propone este modelo cuando digo el de Macri, el de Cristina, el de Menem, el Dualde, donde se destruyen empleos y al trabajador lo dejamos tirado en la calle. El año pasado, por ejemplo, este modelo, el vigente, destruyó 280.000 puestos de trabajo privados. ¿Usted ha visto algún político al cual le haya preocupado algo la destrucción de 280.000 puestos de trabajo? ¿Cómo puede ser que si uno dice, mira, nosotros queremos un ñoqui, transformarlo de empleo público en privado? ¿Cómo? Capacitándolo, formándolo y dejando costos laborales. ¿Se prende fuego el país? Pues estamos todos locos en Argentina entonces. Sí, no, y además... Mira, nosotros no queremos dejar tirada a nadie en la calle como si le propone este modelo que ustedes defienden. No, a mí no me involucre, No, yo lo dije a usted, Barrio, lo dije hablando en un diálogo hipotético con el sindicalismo. Claro, claro, perfecto. No. Está claro. Pero doy por sentado que usted está de acuerdo con terminar con un modelo sindical que destruye a las empresas y hace que 5 millones de trabajadores trabajen en negro sin ningún derecho, ¿no? Sí, obviamente. Además que hoy tenemos 7 millones de ciudadanos argentinos que no tienen trabajo o tienen problemas de empleo y no están capacitados para trabajar. Y además se llevan unos 400.000 millones de pesos en planes sociales, aguachi y demás, que se los deben llevar porque si no estallaría el país. Pero habría que buscar algún tipo de solución para que esas personas no tengan que vivir del Estado, sino de su propio trabajo, ¿no? Pero por supuesto, acá lo que hay que poner claridad absoluta en que la persona que es digna es la persona que puede sustentarse por sí misma, no tener un respirador artificial. Nadie se siente digno trabajando así, o haciendo que trabaja así, por supuesto. Exacto. Esta cosa obviamente hay que plantearlas en campaña y después hacerla de manera gradual, porque no podemos tirar a la gente así, porque sí, como sí se tira acá al sector, a los trabajadores del sector privado, ¿no? Usted es economista. ¿Qué se tiene que hacer una vez llegado el gobierno con la deuda, con el Fondo Monetario Internacional, con la deuda con acreedores privados, el endeudamiento que generó el gobierno de Macri? Mire, como acá hay muchos mitos que no tienen nada que ver con la realidad, es importante decir que la deuda pública del Estado argentino, que está en 350.000 millones de dólares, solamente de esos 350 es el Fondo Monetario. O sea, acá con el Fondo Monetario no tenés que hacer nada, salvo el año que viene, cuando termine el acuerdo con el Fondo en los hechos, porque el nuevo gobierno prácticamente de este acuerdo vigente le deja muy poco margen de plata. Entonces se tiene que sentar con el Fondo que nos dé más plata para asegurarse el repago de los 300.000 millones de dólares del resto de la deuda pública, algo que 50 son del Fondo. Claro, con el Fondo tenemos 57.000, ¿no? Millones de dólares. En el programa con este programa. El resto llega a un total de 300.000 millones. Y ahí hay que, digamos, ¿cómo se hace para afrontar? ¿Hay intereses, hay capital que vence? ¿Cómo están los vencimientos y cómo está la Argentina para afrontarlos, no? El cronograma de pagos que hay entre enero de 2020 y junio de 2021, cuando termine el acuerdo con el fondo que se firmó a mitad de 2018, es de 40.000 millones de dólares. En ese año y medio vencen interés y capital de deuda por 40.000 millones de dólares. Y de acuerdo con el programa firmado con el fondo en junio de 2018, para ese periodo, para ese año y medio, solamente le corresponde a Argentina, si cumple con las metas, 7.000, como consecuencia de lo cual faltan 40.000 menos 7.000, faltan 33.000 millones de dólares para asegurarnos el repago de esa deuda. Usted podrá renegociar una parte de esa deuda, pero le van a faltar seguramente unos 20.000 millones de dólares que lo tiene que sacar de un lado, y no tiene que ser ni un default ni una reestructuración de la deuda que hay que evitarlo por completo. Usted necesita cerca de 20.000 como mínimo de refinanciamiento.
puede venir por el fondo, por más ajuste fiscal, pero perdón, pero acá lo que hay que evitar es una reprogramación de la deuda, mucho más un default, por supuesto, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace para que crezca la economía? ¿Primero hay que hacer ese ajuste o hay que primero aplicar políticas de crecimiento, como dice Lavagna, y después hacer el ajuste? Mira, acá lo que hay que... El huevo o la gallina, ¿no? No, mire, yo creo que todo tiene que ver con todo, como dice el viejo refrán, por más que sea medio, parezca poco serio. Pancho Ibáñez. Usted no puede decir, a ver, lo primero que hago es una reforma laboral, después una reforma fiscal, después una apertura al comercio bien hecha y después bajo la inflación. Usted tiene que hacer una secuencia de cosas, algunas de las cuales van a ir en paralelo. Es un poco de todo que va a tener que hacer, porque, mire, usted no va a bajar la inflación si Argentina no crece. Olvídese que va a bajar la inflación en serio si Argentina no crece. Y para que Argentina crezca usted tiene que plantear algunas de las reformas estructurales que yo le planteé antes. Por ejemplo, a ver, el gobierno, ¿cómo está logrando bajar un poquitito la inflación y que hay que ver si sostiene? Congelando el dólar, congelando tarifas y congelando precios. Es decir, quiere decir que como la economía no crece, se ha recurrido a todo este tipo de instrumentos cavernícolas para bajar algo de la inflación. Sin duda, si usted no crece, difícilmente vaya a bajar la inflación. Por lo tanto, se tiene que hacer políticas para crecer, para bajar la tasa de inflación y además ir haciendo los ajustes que tiene que ir haciendo. Hay un gran problema, un agujero negro en la economía, que es la economía informal, tanto del sector privado como de muchos trabajadores que trabajan en negro, ¿no? Y dejan de aportar al sistema previsional. ¿Hace falta un blanqueo laboral en la Argentina, un blanqueo de la economía? Mire, los blanqueos tienen poco sentido si usted no baja la presión impositiva y baja los costos laborales. Nadie es suicida en Argentina. Con esta presión impositiva, con estos costos laborales, el incentivo de blanquear es mínimo. Por eso cada tanto tenemos que recurrir a blanqueos permanentes. Yo creo que acá hay que preocuparse y poner el foco en bajar la presión impositiva, para lo cual hay que bajar el gasto público y bajar claramente los costos laborales. Eso mucho antes de un blanqueo. Sin baja de costos laborales, el blanqueo laboral es poco eficiente, lo cual lo demuestra que vivimos en permanente blanqueos laborales, ¿no? Así es. Y pegado a eso está la reforma previsional, ¿no? Porque el tema previsional también tiene un componente, digamos, importante en el gasto y en el déficit. Sí, acá lo que nosotros proponemos del Frente Despertar que yo lidero es, dejémonos de mentirnos y blanquemos las cosas. A ver, el sistema de seguridad social está quebrado. Entonces, el papel dice paga 82% móvil, pero en realidad a usted, al jubilado, le vive mintiendo. ¿Por qué le miente? Porque cada tanto tenemos una crisis, en parte porque el sistema de seguridad social está quebrado, te obliga a emitir dinero o a tomar deuda que a la larga no se paga. En promedio, al jubilado se le paga la mitad del 82% móvil. En términos reales, digo, ¿no? Usted dice que paga el 82% y emite dinero para pagar el 82%, emite deuda para pagar el 82%, pero a la larga usted lo está estafando al jubilado. Eso nosotros decimos, esto es una estafa, para el jubilado en particular, ¿no? Yo creo que hay un sistema donde por lo menos los activos se jubilen con aquellos que han podido ahorrar durante la vida activa y que el componente redistributivo sea mínimo, no como este que lleva al sistema a estar quebrado. ¿Esto llevaría a una privatización del sistema? No es necesario. El Estado sabe perfectamente la cantidad de años que la persona aportó y sabe perfectamente el salario que cobró en actividad, por eso se le paga el 82% móvil en teoría. No es necesario, se puede hacer un sistema de capitalización adentro del sistema estatal, como algunos países noruegos, por ejemplo. Y el Fondo de Garantía de Seguridad que algunos dicen que se podría utilizar mejor para mejorar el flujo de recursos para los jubilados, ¿es una herramienta? Por supuesto, a ver, el sistema, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ¿qué son? Los aportes de los que estaban en actividad cuando había un sistema privado y que después quedó en manos del Estado cuando el Estado le robó a la gente que estaba en FJP la plata que había ahorrado ahí. Claro, y ese ahorro estaba en acciones, estaba en bonos, estaba en inversiones, ¿eh? Exactamente, esa plata es la plata de las personas que en la época que había un sistema privado
la gente era activa y aportaba eso. Por lo tanto, eso hay que devolvérselo a la gente que aportó. Por supuesto que sí que hay que usarlo para eso. Para eso está, en lugar de para usarlo para generar una renta, para financiar otros gastos públicos. Claro, eso es lo que a mí me hace un ruido bárbaro, ¿no? Que eso no se use para los jubilados porque es plata que aportó la gente para un fin previsional. Bueno, eso es culpa, esa confusión, esos mitos, es culpa de las cosas en las cuales creemos o nos informamos nosotros. Cuando Cristina estatiza el sistema previsional, es falso que haya recuperado los ahorros para los trabajadores. Cristina le robó a los trabajadores que aportaron un sistema privado la plata ahorrada ahí. Claro, y después aprovechó para meterse en los directorios de las empresas en las cuales se había invertido, ¿no? Techi y un montón de empresas en las cuales el Estado había invertido. Esa plata que está en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es de aquellos que eran activos en la época que el sistema era privado. Hoy es de ellos que son jubilados seguramente, así que entréguesela, hombre, sí, de ellos. Por eso digo, vayamos a un sistema donde cada persona se jubile con lo que puede aportar. Claro, sí, está clarísimo. Además se usó para financiamientos, para dar préstamos, para dar computadoras, es decir, es lo de siempre, Mariano, es el viejo cuento de la vieja política un banco, que nos ha destruido. El cuento siempre de que hay que sacarle dinero a la gente como sea, con algún fin superior al fin que la gente le daría de la plata ganada por su propio mérito, ¿no? Siempre. Pero es como que estamos siguiendo la política de Amado Boudou en realidad, porque fue Amado Boudou el que creó ese monstruo y ningún gobierno después vino a solucionar lo que había hecho Amado Boudou con ese traspaso de las AFJP al Estado, ¿no? Sí, porque todos son un conjunto hipócrita, todos estos de la vieja política. Hace 30 años que están dando vuelta y mire el país que tenemos, cada vez con más pobres, ya tenemos la mitad de los chicos pobres, la explosión de la Villa Miseria, están naciendo chicos con droga en sangre en la Villa Miseria y sin embargo se vuelven a proponer, a presentar frente a la sociedad como algo nuevo, como van a cambiar. ¿Qué van a cambiar si son parte del problema, no de la solución? ¿Cómo vio la sumatoria de Pichetto a Cambiemos? Bueno, de nuevo, le pondría otras palabras a lo que recién le decía, ¿no? Ajá. Esta política argentina, que hace 30 o 40 años que tiene las mismas caras, los Duhalde, los Menem, los Macri, los Cristina, los Labaña, los Lipsi, los Bonfatti, son todos los mismos de siempre. Así tenemos el país que tenemos. Por lo tanto, esa política, una vez más, no es la primera vez, sino que es una vez más, nos volvió a mostrar un espectáculo bastante promiscuo de un kirchnerista de paladar negro ahora metido adentro de Cambiemos a defender el capitalismo, a burlarse de Kicillof, el mismo tipo que lo prohijó, basta para el otro lado ahora. Mire, el espectáculo dantesco y promiscuo de siempre, que esa gente difícilmente nos traiga alguna solución cuando soy padre del problema. José Luis Espert, muchísimas gracias por atendernos, muy rico el diálogo. Abrazo grande. Bueno, ahí hablamos con José Luis Espert, precandidato a presidente por el Frente Despertar.